¿Cómo así? Eso, ajá, ajá. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a ahondar un poquito en lo que decía la compañera, que para que identifiquen cuándo hacer una cosa y cuándo hacer la otra. Implícito, tal y como ella lo dice, es porque no está expuesto. En otras palabras, ya adecuadas para nosotros, no tenemos una variable en términos de la otra, ni X en términos de Y, ni Y en términos de X. A una expresión de ese tipo le llamamos expresión explícita, implícita, o incluso a veces decimos, esta es una función dada en forma implícita, decimos, pero decimos, esta es una función. La cosa es que no siempre una expresión así describe una función. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado es la ecuación de una circunferencia. Eso no es función y está dada en forma implícita. ¿Estamos? Ahí está el detalle. A usted tienen que especificarle de entrada quién es la variable dependiente y quién es el independiente. Le tienen que decir, sea y una función de x, o sea x una función de y. Entonces calcule de x de y o de y de x. Siempre tienen que especificarle eso. Siempre, siempre tienen. Entonces recuerden, la expresión que vamos a calcular ahora o cuando vamos a requerir usar esa cosa que se llama derivación implícita, ya nos vamos a meter en el proceso, que es lo que decían los otros tres compañeros, cómo se meten en el proceso como tal. Eh, Siempre que no tengamos una de las dos variables en términos de la contraria, es de forma implícita que vamos a derivar. Recuerde, si ni x está en términos de y, ni y en términos de x, es derivación implícita. Cheque. ¿Cómo derivamos implícitamente? Para derivar implícitamente la expresión, prácticamente nosotros tenemos una ecuación y vamos a derivar respecto de la variable independiente. Si a mí me dicen y es una función de x, entonces se deriva la ecuación respecto a x. Si me dicen x es una función de y, entonces vamos a derivar la ecuación respecto de la variable y. Ahora, ¿cómo vamos a derivar? Miren, en el caso, cuando estamos calculando así la derivada, y en términos de x, entonces, cada vez que derivemos y, prácticamente usamos la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque vamos a derivar y como que fuera x. Y al final le vamos a colocar y'. Es todo. Si, por ejemplo, tenemos el caso contrario, x en términos de y vamos a derivar esa ecuación respecto a x, perdón, respecto a y, entonces todas las variables las vamos a derivar como que fueran independientes, pero a la dependiente le agregaríamos x' o y' según sea el caso. Listo. Eso es el proceso de derivación implícita. Para derivadas de orden superior, las derivadas de orden superior, no recuerdo si les mencioné algo al respecto, ¿no? De las derivadas de orden superior, lo único es derivar nuevamente y derivar hasta el orden que a usted le den. Si le dicen segunda derivada, se deriva hasta la segunda derivada. Tercera derivada, se deriva a la tercera derivada. Entonces usted sigue derivando. Pero no recuerdo si notación me parece que sí. Ajá, correcto. Para eso. Entonces, pero
cuando queremos calcular la derivada, por ejemplo, de orden 3, es a la primera derivada le calculamos la segunda, a la segunda la volvemos a derivar y ya llegamos. Y así sucesivamente. Entonces, lo único es simplificaciones. La notación sí se las mostré, ¿verdad? La derivada de orden n, cómo se escribe. Entonces, sí que me parece que le saqué como un cuadrito y lo que representaba cada uno y salía la de la enésima, me parece. Creo que fue al final del primer parcial. Revisen si esta vez. Si no, pues igual lo menciono luego. Sí. Bueno, el día antes. Entonces, eso nada más. Entonces, vamos a comenzar con esta parte. Ya luego me voy a meter a derivar en orden superior con derivadas implícitas y ahí se manejan de igual manera. El detalle es que ya la derivada primera va a estar explícita y en esa se tiene que reemplazar cuando se calcula como va a estar en términos de X y de Y, entonces en esas tiene que reemplazar, pero ya les voy a mostrar para no hablarles en el aire. Bueno, y aquí creo que no tengo nada que agregar. Me voy directamente a la gestión de ejercicios. No recuerdo si de implícitas hay alguna guía de cruz. Luego vamos a revisar eso. Me parece que sí. Bueno, miren, aquí hay varias. Hay de 1 al 14. ¿Cuál les llama la atención? Del 1 al 14, ¿cuál les llama la atención? 10. 10. ¿Cuál? Vamos a trabajar dos seguidas. 10 y ¿cuál otro? 14. Y 2, decía usted. Vamos a ver. Entonces, miren, la técnica va así. Vamos a comenzar con el 10. Entonces, si observan, tengo vale aclarar. ¿Cuál es? Correcto. Miren, aquí dice, utilice derivación implícita para determinar dy de x. O sea que y depende de x. Se me escapaba ese detalle. No me lo dicen, pero por la ley de la gravedad se entiende que ahí la variable dependiente es y la independiente es x, porque me están pidiendo de y de x. Si me pidieran de x de y, es porque x está en términos de y. Listo. Observen que tenemos regla de producto acá, miren. Entonces, ¿cómo diríamos regla de producto? Sería la derivada de x, 1 por y, más la derivada de y. La derivada de y es 1 por y'. 1 y' por x. Igual, la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x por y por la derivada interna. O la derivada interna es 1 por y, 1 por y' por x. No es necesario estar colocando unos. Lo hago por ser el primer ejercicio. Listo. Una vez que usted deriva, todo consiste en despejar para la derivada. La derivada en nuestro caso está aquí. Y', y'. Vamos a despejar para y'. Como hay dos, hacemos el álgebra que conocemos. Entonces, por lo general lo que se hace es que se traslada hacia un extremo de la ecuación ese y' y se extrae de factor común. Entonces tengo y más y cosecante cuadrado de x por y igual a menos xy' menos x cosecante cuadrado de xy, y'.
Apliqué la distributiva en el lado derecho y como aquí me queda menos cosecante, la sumé. Me queda aquí. ¿Listo? Despejo para Y'. Y' es, si observan, en el numerador puedo sacar una Y. Me queda 1 más cosecante cuadrado de XY y del denominador tengo una menos X, ¿verdad? De común. Y me queda 1 más cosecante cuadrado de XY. ¿Se puede simplificar eso? ¿Sí? Y esto al final es menos Y sobre X. Y ya. Y', Y entre X. Aprovechándome de que esta quedó súper sencillísima, supongan que me piden una segunda derivada. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a derivar a Y'. ¿Qué tengo? Tengo la derivada respecto a X de Y entre X. Entonces, regla de cociente, la derivada del numerador, Y' por el denominador, menos la derivada del denominador, 1 por Y entre el denominador al cuadrado. Y ahí donde está la Y' voy a reemplazar lo que tengo arriba. Y entre X por X menos Y sobre X cuadrado. ¿Cheque? Y esto es, ¿qué me queda? ¿Queda? Ajá. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Correcto. Cero. Y ese es Y', perdón. Y de ahí para allá, cero. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Lo que hice fue reemplazar. Ah, pero ya me fijé en algo. Me comí un menos. Sí, tarde me fijé en eso. Pero bueno, el menos me afecta aquí y aquí, ¿verdad? Ah, no se va a simplificar. Ahí sí me afecta. Aquí tengo un error. No me queda cero. Pucha, me había alegrado. Aquí hay un menos afuera, que es el primer menos que tenía la Y', pero aquí me queda menos. Entonces, en el numerador queda menos 2 lleva. Y al final es 2Y entre X cuadrado. Esto es Y'. Segunda derivada, si me pidieran, y esta es la primera derivada. Bueno, aquí abajo, ok. Sí que aquí abajo me comí el menos yo. Vuelve a derivar la segunda. Y así sucesivamente. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. No voy a derivar más sin que me lo pidan, ¿verdad? Porque a veces cuando nos pide el libro, derivar es porque hay algo ahí. Entonces, solo si el libro me pide, vamos a calcular más derivadas. Eso solo era para ilustrarles nada más cómo funcionaría el proceso de derivadas de orden superior. ¿Listo? Bueno, derivamos. Deriva toda la ecuación respecto a x. Tengo la derivada de la primera x, 1 por coseno de 2x 3y más la derivada del coseno, es menos seno de 2x más 3y por la derivada interna del argumento, que es 2 más 3y', y esto multiplicando la x, ¿sí? Igual y' por el seno más y por coseno de x.
¿Está bien? Ahora vamos a tener que despejar. Tengo coseno de 2x más 3y menos x seno de 2x más 3y por un 2 menos seno de 2x más 3y por x. Ah, pero me faltó el 3 ahí. Voy a correr eso. 3 y y prima igual y prima seno de x más y coseno de x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Ahora lo único que hago es despejar. Coseno de 2x más 3y menos x seno de 2x más 3y menos y, aquí me faltó un 2, menos y coseno de x igual y prima seno de x más 3x seno de 2x más 3y. Cheque. Y por último, entonces, y prima me queda coseno de 2x más 3y menos 2x seno de 2x más 3y menos y coseno de x entre seno de x, 3y, perdón, 3x, okay, 3x seno de 2x más 3y. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ahí tal vez valdría la pena pensar y se podrá simplificar eso. Miren, ahí a lo más lo que podríamos hacer es cambiar el coseno de 2x más 3y en el numerador, pero no me lleva a mucho. Despejándolo de la ecuación, a veces se hace eso. A veces lo que se hace es despejar para una de las, para la parte, por ejemplo, que está arriba en el argumento, para esta parte de acá. A veces lo que uno hace es que despeja para la función más complicada. Tal vez ahí despejar para el coseno de 2x más 3y. Eso es y entre x, seno de x. Y se cambia eso acá y se hace el álgebra, pero eso no me lleva mucho. En realidad no me va a permitir simplificar nada en el numerador. Cheque. Bueno, pásenle. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos con la otra que está ahí. Entonces, derivamos 3x cuadrado más 3y cuadrado, que es lo que le decía. Usted lo deriva como que fuera la variable independiente y le pone y prima. Igual 18 tiene x por y prima más y. Es la derivada de y prima por x, más la derivada de x, 1 por y. ¿Sí? Note que puede dividir todo entre 3. X cuadrado, y prima, 6x, y prima, 6y. Ahora sí vamos a agrupar. Tengo y cuadrado menos 6x
y' igual 6y menos x cuadrado. Y despejo. Y' es igual a 6y menos x cuadrado entre y cuadrado menos 6x. ¿Alguna pregunta? Ah, siempre queda una sola. En todas la hemos despejado. Mira, aquí por ejemplo, ¿qué hice? Está este que tiene y' y este. Entonces los dejé en un mismo extremo. Sumé este. Por eso aparece aquí y el y'. Y ahí despejé. Y en el anterior, tengo y' por acá, lo resté. Este ya estaba negativo. Bueno, este por este ya estaba negativo y lo dejé ahí. Agrupé para y' y despejé, mire. Y se fija lo que está en el denominador es menos x y menos x cosecante cuadrado de xy. Que fue donde saqué el menos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Vamos a ver qué otro problema hay por ahí que le llame la atención. De la primera parte. Ya vamos a ir a revisar. 16. De la primera parte. ¿Cuál? 12. De ahí podemos ir a hacer el 16 del compañero. Derivamos 4x cubo más coseno de y igual 3x cuadrado y cuadrado más 2y x cubo. ¿Sí? Agrupamos. 4x cubo menos 3x cuadrado y cuadrado igual a 2y cubo menos coseno de y. Esto multiplicando a el y' de común. ¿Sí? Despejamos. 4x cubo menos 3x cuadrado y cuadrado sobre 2y menos coseno de y. Cheque. Ahora 16 dijeron. Ahí R depende de teta. Es correcto. Aunque está de forma implícita ahí. Míralo ahí. Está en forma implícita. No. Bueno, en realidad sí, pero se puede despejar. Si se fijan, el R está solito. Solo se resta esta parte. Me queda más 2 teta. ¿Está bien? Calculamos. Vamos a tener R' menos 2, 1/2 teta a la menos 1/2. Igual, 3/2, 2/3 teta a la menos 1/3. Más 4/3, 3/4 teta. Menos 1/4. ¿Sí? Entonces, este y este se van. Este y este con este y este se simplifica.
Me queda R' va a ser igual a teta a la menos un medio más teta a la menos un tercio más teta a la menos un cuarto. Pero, sí, sí lo uso en la derivada de R' ahí, porque derivo a R, que es 1, por R'. En las otras no, porque como dependen de teta, bajo la potencia, copio la base, el resto 1 y la derivada de teta es 1. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, sí, solo en R, porque en las otras no se ocupa. Es R la de la potencia en las otras. Cheque. Vamos a ver. Dice del 1 al 26. Utilice derivación implícita para determinar esa derivada y luego calcule la segunda. Bueno, dice del 19 al 26, pero aquí me piden el valor evaluado en un punto. Entonces, de estos 6, ayúdenme a seleccionar 2. Ajá, 23 y 20. Ok. Ahí me dicen qué hacer, ¿verdad? Pero también se ve claramente que no está despejada. Fácil. Bueno, entonces vamos a calcular hasta la segunda derivada. Sería la derivada de 2 raíz de y. Es 2, un medio, y a la menos un medio, y prima. Regla de la cadena. Luego igual a 1 menos y prima. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, este se va con este. Y a la menos un medio, y prima igual a 1 menos y prima. ¿Sí? Tengo y prima, y a la menos un medio, más 1 igual a 1. ¿Sí? Y ahora, y prima entonces es 1 sobre esto. ¿Vamos a ver? Ahí podríamos dejar y prima. Y ahí mismo comenzar a derivar. Está bien. Ahí lo podemos hacer. Ahora, de esa parte, yo puedo sumar la y a la menos un medio que me queda ahí. Entonces, si la sumo antes de comenzar a derivar, voy a tener y a la un medio sobre 1 y a la un medio. Solo eso. Esa sería la primera derivada. Pero con esa y a la un medio voy a reemplazar de aquí arriba que es x menos y sobre 2. ¿Lo ven? Solo despejen de la radical de arriba, de la primera ecuación. De ahí despejen y a la un medio. Les queda x menos y entre 2. Nada más. Aquí
¿Se fijan? Entonces, ¿para qué? Para cambiarlo en esta parte. ¿Qué me da eso? Tengo x menos y sobre 2 entre 1. Sí, no, sí se puede. Sí, se puede. O sea, a veces, por eso les estoy dando como otra manera equivalente de tener otra expresión de la derivada. Entonces, si suman eso, queda x menos y sobre 2 más x menos y. Listo. Entonces, tienen otra manera de expresar. Obviamente, me dicen, no, en vez de hacer toda esa álgebra, está más fácil en el otro lado. Y en efecto, solo que a veces, cuando usted está simplificando, tiene que recurrir a eso. Voy a derivar la primera expresión que obtuve. La primera, así como está. Entonces, la segunda derivada, ¿qué me queda? Y' igual, la derivada del numerador, 0. Por el denominador. Menos la derivada del denominador. Menos 1/2. Y a la menos 3/2. Y'. Sí, por el numerador que es 1. Entre. Ahora sí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué me va a quedar? Tengo 1/2. Y a la menos 3/2. Y' sobre. Así. Gracias. Listo. Y en Y' reemplazo la expresión que tengo. Medio, Y a la menos 3/2. 1 sobre Y a la menos 1/2 más 1. ¿Sí? Sí, porque queda el Y'. Entonces, si trabajamos, me va a quedar Y a la menos 3/2 entre 2 veces Y a la menos 1/2 más 1 a la 3. Esa es la segunda derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Igual, si ustedes hubieran querido derivar de acá, solo que ahí tendrían que haber reemplazado esta Y'. Vaya, incluso aquí ustedes pueden reemplazar la derivada como está y van a llegar a la misma expresión. Cheque. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No? Intenten ese, a ver. Segunda derivada, ¿verdad?
Salud. Y. Sí, lo mismo. Ah, pero como tiene la potencia. Sí. ¿Lo tienen? Vamos a revisar. Vamos a ver. Bajo el 2 tercios, x a la menos 1 tercio, más 2 tercios, y a la menos 1 tercio, y prima igual 0. Listo. Despeja para y prima. Y prima queda. Ajá. Ya intercambió. Primero lo voy a dejar así, luego lo intercambio. Entonces tengo el menos 2 tercios, x a la menos 1 tercio, entre 2 tercios, y a la menos 1 tercio. Haciendo el álgebra, se van los 2 tercios
e intercambio, tienen potencias negativas. Entonces me queda menos y a la 1/3 sobre x a la 1/3. Esto es y prima. ¿Sí? Sí, eso sí. Sí, eso es álgebra. A ver. Sí, pues. No, no pasa nada. ¿Sí que? Sí, o sea, no importa. O sea, las potencias negativas viajan de un lugar a otro. Si está arriba, abajo. Está abajo, arriba. Y cambia de signo, correcto. Ujú. ¿Listo? Segunda derivada. Segunda derivada es derivar el numerador. 1/3 y a la menos 2/3 por la derivada interna y prima por el denominador. ¿Sí? Menos la derivada del denominador. 1/3 x a la menos 2/3 por este. Entre el denominador al cuadrado. ¿Sí que? Ah, ahí voy a reemplazar el y prima. Entonces, al cuadrado. Cheque. Ahí tengo 1/3 y a la menos 2/3 x a la 1/3 por y prima, que es menos y a la 1/3 entre x a la 1/3. Menos 1/3 x a la menos 2/3 y a la 1/3 dividido x a la 2/3. ¿Sí? Este y este se simplifica. ¿Qué me va a quedar? Voy a sacar el 1/3 negativo. En el numerador, perdón, en la primera parte me queda y a la menos 1/3. ¿Sí? Más x a la menos 2/3 y a la 1/3. ¿Sí? Entre el denominador. Cheque. Ahora voy a escribir las potencias negativas como potencias positivas y voy a hacer el álgebra. Tengo 1/3, entonces. ¿Sí? Sumo. Cuando sumo, menos 1/3. En el denominador tengo x a la 4/3 y a la 1/3. ¿Sí? Porque me va a quedar en el denominador de aquí, el numerador, y a la 1/3, x a la 2/3, ¿verdad? Multiplicando a este. Entonces me queda x a la 4/3 y a la 1/3. Y en el numerador de la fracción que está arriba, x a la 2/3 más y a la 2/3. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y el x a la 2/3 más y a la 2/3, ¿qué igual? El x a la 2/3 más y a la 2/3, ¿qué igual?
A 1. El X a la 2/3, miren ahí. X a la 2/3 más Y a la 2/3 es 1. Tercio. 1 entre X a la 4/3 Y a la 1/3. ¿Sí? No, porque 2/3 más 2/3 es 4/3. Copia el denominador, suma el numerador. Cheque. Y ahí lo podrían dejar o lo escriben, no sé, como mejor les parezca, o -1, 3, X 4/3, Y 1/3, Y prima, y ahí está. Sí, debería. Ahí sí debería. Cheque. ¿Queda algún pendiente? No va. ¿Se quieren pensar uno para mañana? ¿Cuál es? Ah, de estos dos no les voy a dejar ninguno todavía. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Cuál? Que es más fácil, hombre. Sí. Nada, el 22 no lo hicieron. Vaya, pues, ¿qué quieren hacer dos? Dele. ¿Cuál otro me dijeron? ¿Qué quieren hacer? 22. 22. 21. No, mejor el 22, que tiene razón. ¿Qué vio? Dice. Si es que nosotros lo estaba una vez la guía, aquí está 2. ¿En serio? Déjenme celebrar primero. Uy. Bueno. Ah, tercero. 1. Voy. 2. Este. Cheque. Listo, pues. Bueno, para mañana, estudien, revisen y seguimos. Vaya, se cuidan.